Hola, ¿cómo está esta hermosa comunidad? Bueno, acá estamos con otro tema importantísimo que me pidieron, que es pulsiones. Que en psicología social realmente no lo tomamos demasiado, es un tema de Freud, del psicoanálisis, que se estudia mucho en psicología clínica, porque Pichon Rivière fue como más allá de esto del instinto que habla Freud. Bien, la definición del diccionario de psicoanálisis dice que la pulsión es un proceso dinámico que consiste en un empuje, un impulso que tiene una carga energética que hace tender al organismo hacia un fin. Es decir, que el bebé siente algo, ¿sí? Esa energía fuerte que viene del hambre, del frío, de esa necesidad de atención, y hace que el cuerpo se mueva, llore, se empuje, si llore, reclame, haga algo. Esto Pichon Rivière lo llama necesidad, si no se para tanto en esta cuestión pulsional. Y Freud dice que la pulsión tiene su fuente de excitación corporal, o sea, en el cuerpo, inicia desde el cuerpo como un estado de tensión, ¿sí? Si tiene hambre, siente ese dolor, esa sensación de vacío, de miedo, de muerte. Y su fin es suprimir el estado de tensión, por eso aparece este movimiento, esta necesidad energética, suprimir el estado de tensión que reina en la fuente pulsional, ¿sí? Es decir, que el psicoanálisis utiliza la palabra pulsión para explicar el impulso, ese movimiento que tiende a la consecución de un fin, o sea, busca un fin, y que así explica el comportamiento humano, ¿sí? Freud se basaba en esto, en tratar de explicarlo de un modo biológico, porque él, no olviden que era médico, y trataba de que esto tenga un cuerpo serio, ¿sí? Un cuerpo de conocimiento biológico, porque, para que lo tomaran en cuenta, ¿sí? No creían que eran locuras porque el inconsciente no se ve, porque el cerebro no se puede estudiar de la misma manera. Entonces él trataba de darle esta concreción de una forma biológica. Entonces, las tensiones somáticas del cuerpo, soma significa cuerpo, las tensiones corporales de los seres humanos derivan de las necesidades del ello, ¿sí? Que sería este bebé que nos queda dentro, esta sensación, esta conexión del cuerpo con la necesidad, que están a nivel somático y psíquico, ¿sí? No solo la necesidad del hambre, del frío, del sostén, del calor del abrazo, sino también necesidades psíquicas, ¿sí? De un sostén emocional, de la seguridad que nos da que esté mamá o papá o alguien cuidándonos. Bien, entonces para desarrollar esta teoría, como decía previamente, y hacer un cuerpo teórico del psicoanálisis que recién surgía, él se basa en la teoría de los instintos de Darwin, de conservación de la especie y la capacidad del individuo de autodefensa y de procreación. Por lo tanto, trataba de explicarlo de un modo biológico. La vida, la naturaleza, los animales y los humanos tenemos la tendencia hacia el desarrollo. Entonces él se preguntaba, ¿por qué la gente hace lo que hace? ¿Por qué esta agresión que aparecen? ¿A qué corresponde la conducta? Conductas que a veces no podían explicar y que siempre estaban aluciendo a, bueno, se volvió loco, un ataque de locura, pero había actos que ya iban más allá, sobre todo los actos agresivos, a veces también pasionales y actos de asesinatos. Era una época muy compleja donde Freud estaba tratando de entender, había mucha agresividad, también había cambios sociales enormes, ¿sí? Una guerra que estaba atravesando el mundo, cambios económicos, el paso de una forma económica más pequeña, así en donde cada uno fabricaba a algo enorme como la era industrial, o sea, cambios realmente enormes y las personas se sienten afectadas porque esto afecta a su psiquis. Entonces, él trata de explicar esto, los actos agresivos y autodestructivos. En una sociedad, como dije, de crisis económica e institucional por las guerras, por el empobrecimiento y porque la industria estaba desarrollándose potencialmente muy rápido y el nuevo capitalismo aparecía. Todo esto lo fue haciendo hacia el final de su vida, o sea que trató de explicar primero el inconsciente y después trató de darle un cuerpo médico, un cuerpo teórico, perdón, más claro, más ordenado. Por eso fue esto a basarse en la teoría de Darwin de la conservación de las especies y tratar de explicar que el instinto de vida llevaba a la persona a querer sobrevivir y el instinto de muerte, que era donde aparecía la agresión, era esto que lo detenía. Bien, entonces
Por otro lado tenemos que hay dos tipos de pulsiones, ¿sí? La pulsión sexual de vida, que se llama eros, si lo toman de los griegos, en donde el bebé se desarrolla hacia la necesidad de alimentos y buscar esto que es la satisfacción oral, de la satisfacción de la leche materna que entra por la boca, por el cuerpo y que va produciendo un placer sexual, ¿sí? Él empieza a hablar de esta sexualidad infantil, cosa que es muy mal tomada porque era como imposible pensar en una época de mucha represión que el bebé tenía algo que sea un deseo sexual hacia su madre. En realidad no es un deseo sexual como lo pensamos los adultos, sino que se despierta en el bebé sentir, ¿sí? El bebé es puro sentir, todo su cuerpo. Y esa satisfacción está conectada con lo sexual porque la sexualidad quiere decir que ese bebé se está desarrollando, sino sexual como algo desde el concepto adulto. Bien, sigo. Entonces, esta tendencia a la autoconservación de los humanos la construimos a través de la sexualidad infantil que va desarrollándose a lo largo de toda la vida y que es autoerótica. Es una necesidad natural, si tocarse, sentirse, bueno, también tiene que ver con la sexualidad, es parte del todo y para el niño no está separado, no tiene conceptos de bien y de mal, se lo enseñamos nosotros. Luego tenemos la otra pulsión, que es la pulsión de contravida, le dice, de muerte, llamada tánatos, que es una tendencia a la inercia, a un estado previo a la vida, o sea, a detenernos, ¿sí? De cierta manera, no es a morirnos, a querer morirnos, sino a detenernos. Pensemos en las estaciones del clima, en donde hay una estación que se detiene, que es el invierno, en donde todo parece quedarse quieto y hasta hay cierta sensación de muerte porque los árboles pierden las hojas, hay oscuridad, hay poca luz. Sin embargo, todo eso está en un proceso de soltar, ¿sí? Y va preparándose hacia regenerar. Lo mismo nos pasa a los humanos. Bien, los humanos experimentamos ciertos procesos corporales automáticos como la respiración, la digestión y otros que autorregulan nuestros sistemas. Estos son mis apuntes, por eso me ven que voy leyendo y ayudándome. Pero la necesidad del bebé de satisfacer su hambre y la saciedad que siente se construye poco a poco una relación de placer y de sexualidad corporal depositada en la boca, que es la primera etapa de la sexualidad infantil, ¿sí? La oral, en donde lo que sabe es que la satisfacción viene por la boca, ¿sí? Y eso da vida. Por lo tanto, eso es a lo que él le llama la sexualidad infantil, ¿sí? Por donde el bebé va sintiendo placer. Esa es la idea de Freud de la sexualidad infantil. Bien. Y luego tenemos la mente que empuja al cuerpo a hacer algo para cubrir esas necesidades que aparecen. Sintiendo un pulso, esta pulsión, está en movimiento, ¿sí? Le dice pulso a esto, al movimiento. Y esta pulsión tiene 4 componentes. La fuente, que es el cuerpo, ¿sí? Donde aparece, donde se siente el soma. Ese empuje, ese movimiento que hace ir hacia llorar para el bebé para que lo atiendan, el niño pedir, agarrar. Y que es la fuente, bueno, ya dije que es esto donde aparece el empuje, que es lo que hace que se mueva hacia esa intensidad y poder concretarlo. La meta, que es a lo que quiere cumplir, ¿sí? Para lo que realmente tiene que suceder y que tiene que lograr una descarga. Y el objeto hacia donde trata de descargarse y que se irá construyendo en la adultez con las elecciones sexuales. Todo esto se va construyendo a lo largo de la vida, ¿sí? El desarrollo de la sexualidad adulta ya. Y bien, luego Pichon Rivière no habla mucho de esta cuestión de las pulsiones, porque él trabaja mucho más, habla mucho más sobre la necesidad y la satisfacción. No lo toma de la misma manera. Encontré un texto en donde él dice: en la relación de objeto está implicada toda la personalidad con su aparato psíquico, con sus estructuras, con los 2 instintos básicos descritos por Freud, la libido y la agresión, eros y tánatos, en una relación con otro establecido de una manera particular. Las características de esa estructura de relación de objeto adquieren cierta diferenciación en ese momento y en ese sujeto, configurando un vínculo personal donde puede ser diferente con otro y con otros, y también con cosas
es decir, con objetos animados y con objetos inanimados. Esto está en teoría del vínculo. Él habla mucho más de esto, de la necesidad, del vínculo que voy desarrollando desde esa necesidad de satisfacción con los otros, que siempre el motor es esto, necesidad de satisfacción. Entonces, él lo acepta, pero no lo trabaja, lo de los instintos, ¿sí? Porque va más allá de la necesidad de supervivir, ¿sí? El instinto de vida o de descargar la agresividad, sino que nuestra vida humana se basa en el vínculo, siempre, en la necesidad de vínculos, ya sean laborales, familiares, amorosos, siempre se trata de esto. Bien, luego dice, cuando, por ejemplo, observamos un grupo y su elaboración hacia la tarea, los integrantes establecen vínculos entre ellos a medida que se conocen, interactúan y van pasando por los diversos vectores del cono invertido, desarrollando además una transferencia positiva con el coordinador. En ese espacio y en ese tiempo determinados, esos sujetos reeditan sus vínculos internos previos, lo que establecen con sus familias, amigos, pares. Y aparecerán ahí las elaboraciones propias e individuales, las verticales, los momentos de toma de conciencia y el insight. Bien, entonces ahí siempre está hablando de esto, de lo que nos mueve es la necesidad. Y luego retomamos. No existen relaciones impersonales, ya que el vínculo de dos se establece siempre en función de otros vínculos históricamente condicionados en el sujeto, que acumulados en él constituyen lo que llamamos el inconsciente. ¿Sí? Él va más a el inconsciente, el preconsciente y el consciente, y sí toma el ello, yo, super yo, pero los instintos de vida y de muerte no los toma tanto porque él los trabaja mucho desde el vínculo, la necesidad y la satisfacción. O sea, insisto porque realmente he leído el libro, he investigado y no lo desarrolla tanto, ¿sí? Bien, entonces, cuando uno deposita sobre otro sujeto, mediante los mecanismos de defensa, por ejemplo, desplazamiento o proyección, un determinado objeto interno, establece un vínculo ficticio, como por ejemplo el vínculo transferencial, donde el analista llega a tener las características de una figura anterior y tiene operancia en el tratamiento justamente por eso. Bueno, aquí sigue hablando de la transferencia y de estos objetos primarios y primitivos guardados que hacen que la persona necesite ir hacia algo nuevo que le permita desarrollarse, aprender, tomar de la realidad y poder ir modificándose. Pero fíjense que no habla de instintos, habla del vínculo. Bien, creo que es importante entender, ¿sí?, el vínculo, el instinto de vida, el instinto de muerte, pero nada más que para entenderlo, ¿sí?, porque realmente no lo utilizamos para trabajar con grupos y no es un tema en el que nos basemos, pero Freud lo trabajó para entender esto, ¿sí?, por qué las personas actuaban como actuaban y por qué la agresividad ante un momento de cambio social tan grande. Bueno, espero que les sea de utilidad y nos vemos pronto.